No siempre que hablamos utilizamos términos de forma correcta. Esto ocurre con los conceptos de lenguaje y lengua. ¿Conoces tú la diferencia? Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a la capacidad de poder comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos. Por tanto, hay infinidad de lenguajes. En cambio, lengua es el código que los hablantes aprendemos y utilizamos para comunicarnos entre nosotros. En resumen, una lengua equivale a un idioma y tiene una estructura, una gramática y vocabulario propio, con sus propias palabras, pero además gestos. Ante esto surge una nueva incógnita. ¿Cómo se denomina a la lengua que utilizan las personas sordas para comunicarse? ¿Lenguaje de señas o lengua de señas? Lengua de señas es lo correcto. ¿Por qué? Porque es la lengua o el idioma propio de las personas sordas, que tiene su propia historia, su gramática y su estructura. Entonces, ¿qué es la lengua de señas peruana? Es la lengua de la comunidad de sordos en el Perú. Es un sistema lingüístico de carácter visual, espacial, gestual y manual. En su conformación intervienen los factores históricos, culturales y sociales que tradicionalmente son utilizados como lenguas en el territorio peruano. Además, muchas lenguas de señas están reconocidas legalmente en nuestro país por la Ley número 29535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana en el año 2010. Recuerda, cuando alguien utiliza la palabra lenguaje en vez de lengua, aunque no quiera, puede sonar malintencionado al estar ofendiendo a la comunidad sorda. Por ello, todos debemos aprender a llamar cada cosa por su nombre, para que así reciba el reconocimiento que le corresponde. A continuación, un video de RTV San Marcos, donde el lingüista sanmarquino Marco Malca nos cuenta lo importante que es conocer e investigar la lengua de señas en nuestro país. Cuando hablamos de lengua de señas nos referimos a un conjunto de lenguas naturales. Siempre hay esta idea de que las lenguas de señas, es decir, las lenguas que emplean las personas sordas para comunicarse, no son lenguas plenas, lenguas verdaderas. Esto es totalmente falso. Desde la lingüística se ha podido corroborar, demostrar que sí son lenguas tan plenas, tan naturales como lo es el quechua, como lo es el castellano, el inglés, el shipibo, entre otras lenguas. Respecto a las investigaciones que se vienen desarrollando en el Perú, hay un grupo de investigación de la lingüística de la lengua de señas peruana, el grupo de Católica, Señas Gramaticales, que viene trabajando con la comunidad sorda propiamente y viene desarrollando algunos aspectos de su gramática. Pero también hay otras investigaciones que son realizadas por investigadores independientes, como en mi caso, ¿no? Que yo trabajo particularmente la fonología, morfología y semántica. Entonces ahí yo puedo exhibir determinados fenómenos lingüísticos. Una diferencia medular que se puede señalar es con el orden prototípico de las oraciones en castellano y en lengua de señas peruana. De acuerdo con algunas investigaciones que se han llevado a cabo, la lengua de señas peruana tiene un orden prototípico canónico sujeto, objeto, verbo. Ese es el orden que se sigue o que presenta esta lengua. Mientras que en castellano el orden más prototípico, más canónico, es sujeto, verbo, objeto. Ahí ustedes pueden ver que el orden de los constituyentes va a variar, ¿no? Para formar oraciones. Otra diferencia que también se puede señalar es que los sordos pueden emplear una seña para aludir a toda una oración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo en castellano digo, yo no he salido de mi casa, entonces utilizo una serie de palabras, una serie de categorías para formar una sola oración. Pero el sordo solamente emplearía una sola seña, que es esta, ¿no? Esto es, yo no he salido de mi casa, permanecí en mi casa, ¿no? Entonces, mientras yo utilizo más de una palabra para referirme a un enunciado en particular, a una noción específica, el sordo solamente utilizaría una seña y con eso le basta, ¿no? Ahí se pueden exhibir algunas diferencias.
Sí, es importante que las personas oyentes sepan que hay una comunidad sorda, que no solamente se expresa con la voz, sino que también ellos se expresan con la lengua de señas, ¿no? Que le puedes pasar la voz, si así decimos, tocándole el hombro, para que ellos puedan saber que le estás llamando y decirle algo. Es importante que los oyentes sepan que hay una comunidad que tiene su propia lengua, que es la lengua de señas peruana, ¿no? Que tenemos los mismos derechos y que tenemos igual de respeto que la comunidad oyente, ¿no? Y que podemos seguir en sociedad juntos, ¿no? Y que nos respetamos ambas comunidades.